Bienvenidos al podcast del Instituto de Estudios Hispànicos en la Modernidad, de la Universitat de les Illes Balears. Empezamos. Hola a todos, volvemos con la segunda parte de la historia de María Estuardo, pero antes de todo queríamos comentaros algunas cosas. Primero, que nosotros grabamos el podcast en la universidad y la facultad está en obras. Lo digo por si escucháis ruidos y El plan logístico es un desastre. Sí, el plan logístico es mal y además estamos como en el ojo del huracán de las obras. Entonces tenemos ruido por todos lados. Bueno, aparte, Tatiana, yo quiero preguntarte, ¿qué ha pasado con el último capítulo? No sé, ha funcionado súper bien, entonces queríamos daros las gracias porque ha tenido un montón de escuchas en todas las plataformas donde lo subimos y además es que nos habéis dejado un montón de comentarios que nos hace un montón de ilusión que nos comentéis qué os ha parecido, qué es lo que más os ha gustado. Había un comentario que yo de verdad me declaro fan absoluto que decía algo así como: sois como un exnovio tóxico, siempre volvéis. Exacto. Y lo peor es que volvemos cuando menos te lo esperas. Claro, pero volvemos. Pues como un ex tóxico. Cuando tú te crees que ya estás bien, ahí aparece. Efectivamente, de nuevo. Volver, siempre volvemos. Bueno, tarde, pero no mal, bien. Exacto, entonces... sí. Mientras no hagamos eso de más de 3 meses, va bien. Más o menos la media 1-3 nos mantenemos. Bueno, tenéis que entender antes de nada que esto... Creo que lo dijimos al principio. Esto es un proyecto que nace porque nuestro instituto de investigación apostaba por la divulgación. Y una de las formas que pensamos que podía servir para divulgar era, pues, ofrecer eso, un podcast, que además es algo divertido. Y nada, con lo cual que nosotros estamos encantados de que os guste, de seguir aportando, pues, vidas de personajes, reflexiones, etcétera, y contar con vosotros, obviamente. Sí. Entonces, si os parece, empezamos en el meollo. Y recordaros un poco dónde nos habíamos quedado. ¿Dónde nos habíamos quedado, Fran? Bueno, estábamos con La Noche Fatal, en la que María estaba tan feliz en su apartamentito, componiendo poemas con sus damas y su secretario, Davide Riccio, que era ese italiano que supuestamente había tenido relaciones homosexuales con su marido, el marido de María, con Darnley, y todo se fue al traste. De pronto aparecieron los nobles escoceses, con Darnley entre ellos, y provocan una matanza, se les va de las manos y asesinan delante de la reina a Davide Riccio. Claro, entonces nos quedamos que ella estaba embarazada, esto es muy importante, y además que ella no sabía qué es lo que iba a pasar, ¿no? Nos quedamos entonces en esa noche de confusiones. Claro, esto es un poco Juego de Tronos, en plan la boda roja pero sin boda, ¿vale? Pero rojo hubo. Rojo hubo. Entonces... aquí es donde partimos, ¿no? Es decir, el momento en el que María no sabe qué va a pasar con su vida, embarazada, Darnley reprochándole que ha sido una mala esposa, que mira lo que me has obligado a hacer, los nobles, recordemos que los nobles obligaron a Darnley a firmar una carta en la que él reconocía haber participado en el complot. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces, si te parece, Tatiana, empezamos justo el día siguiente de la conjura esta. Bien, claro, los nobles... no saben qué tienen que hacer, porque claro, le han liado tan parda. Es decir, se han cargado a este hombre, la reina con todo el vestido manchado de sangre, Darnley que está por ahí dando vueltas que no sabe. Entonces, María aprovecha esta confusión. María dice, tengo que ser una tía muy lista ahora, muy hábil. Entonces, ella sabe que el punto flaco de todo este panorama es su marido. Es decir, si alguien puede entrar en razón, no porque sea muy inteligente y sea una persona que reflexione, sino porque es que Darnley se movía por, ¿sabes?, las pasiones, digamos, como decimos siempre. Entonces María se reúne con Darnley y comienza un poco con el coqueteillo, en plan, ay, con lo que yo te quiero, mira, ¿por qué hemos llegado a este punto? Y empieza, claro, a decirle, estoy embarazada, mira lo que me están haciendo, podría perder al niño, yo necesito un cambio de aires... Entonces Darnley se empieza a ablandar un poco. Yo creo que se quedó un poco tocado por lo de Riccio, porque algo hubo entre ellos raro. Entonces Darnley, convencido por ella, ¿no?, habla con los nobles y les dice, oye, María no está bien, necesitamos aquí un poco de cambio de aires, porque, como, claro, piensa que ese niño que está en el vientre es el heredero al trono, que es lo que necesita Escocia, ¿no? Entonces los nobles dicen, bueno, vamos a hablar. Dejamos que vayáis a tomar los aires siempre y cuando María firme un perdón general. Es
Es decir, exigen a María que firme un perdón general para esos nobles, porque claro, lo que han hecho es muy, muy grave. Es traición, es delito de lesa majestad, porque se han cargado al secretario, pero delante de ella, tío, es que sí. Es muy fuerte. Entonces, María dice, vale, venga, lo firmo. Y en cuanto María sale del castillo, dice, que os den por saco a todos, ¿vale? Y la tía recoge fuerzas, ¿vale? Se reimpone y lo primero que hace es negar a los nobles todo lo que ha pasado. Es decir, mira, os habéis pasado un montón, hasta aquí. El problema es que haces con Darly. Porque claro, Darly al final sabes lo que ha hecho contra ti. Es decir, Darly es un peligro público, ¿vale? Entonces María consigue liberarse de esos nobles y tiene que decidir qué hace con esos nobles y qué hace con Darly. ¿Qué hace con los nobles? No le queda más remedio que una reconciliación. Es decir, María necesita a los nobles escoceses. A pesar de lo que le han hecho, ella no se puede imponer a ellos. Entonces, de alguna manera, pacta una reconciliación. Empiezan unas negociaciones, mira, vamos a intentar llevarnos bien, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con Darly? Hay varias opciones. Se plantea el divorcio, se plantea una separación, es decir, que sigan casados, pero cada uno haciendo sus vidas. Se plantea, pues, como si no hubiera pasado nada. Es decir, es una situación muy complicada. Tenéis que entender que la vida de María, a partir de ahora, va a ser un caos. Es decir, esos días felices que vivió, esos días felices no van a volver. Habrá espejismos de alegría, pero lo que va a vivir esta señora a partir de ahora, vamos, no se lo deseo yo ni a mi peor enemigo. Ya te digo. Sabéis muy bien que el daño que se le ha hecho es excesivamente intenso y su majestad no podrá olvidarlo jamás. Las cosas van de mal en peor. Creo que ya no es posible un acuerdo entre ellos. Dos irrebatibles obstáculos impiden una reconciliación. El primero es que el rey nunca se disculpará ante ella como debería. El otro es que la reina no puede tolerar que ninguno de los lores hable con el rey sin sospechar una conspiración. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay otro problema añadido, y es que los nobles se han asegurado de que Darly firmara aquel documento. En plan, tú estás igual de enfangado que nosotros, ¿no? Entonces, claro, María ya no puede confiar en él, y bueno, durante algunos meses viven como una especie de separación no oficial. María se está preparando para el parto, y Darly pues da por saco. En plan, como es un conspirador nato, como tú dijiste en el anterior podcast, pues al final el chaval empieza ya a conspirar, haciéndose el agraviado, empieza a escribir a monarcas extranjeros, yo que soy el rey de Escocia, mira cómo me tratan, no sé... Bueno, un errático de 3 pares de narices, ¿vale? María lo deja ya, en plan, mira... Que haga lo que quiera. Ya te arreglarás, Tú imagínate, claro, estás casada con este señor y es en plan, mira, es que eres una pesadilla, tío. ¿Qué vejez me vas a dar? Es que eres una pesadilla. Entonces nada, para ella lo más importante ahora mismo es el parto. ¿Vale? Es su prioridad porque, como sabéis, en la edad moderna, bueno, hasta épocas recientes, dar a luz era muy peligroso, tenía muchas complicaciones, podías morir de 20.000 cosas, entonces ella se centra en el parto. Y, afortunadamente, nace un niño sano al que pondrá de nombre Jacobo, ¿vale? Darly aparece por allí y es en plan, es que yo soy el padre, es que yo tengo que hacer esto, es que no me dejan no sé qué, dando por saco. O sea, él reclamando todo el rato, yo soy el rey, a mí nadie me hace caso. ¿Como un niño pequeño? Pues igual. Entonces, María finalmente tiene al bebé y digamos como que a partir de entonces ella cree que la vida se va a tranquilizar un poco, pero nada más lejos de la realidad. Su mala conducta no tiene remedio y nada bueno puede esperarse de él. No pretendo predecir cómo resultará todo, pero diré que las cosas no pueden seguir así mucho tiempo más sin que surja una diversidad de opiniones de malas consecuencias. El rey está tan mal con una parte como con la otra. La reina por una parte, los lores por otra. No puede ser de otra manera visto el modo en que se comporta, pues quiere ser todo y mandar sobre todo.
con lo que se pone en camino para no ser nada. Veo dos cosas que lo desesperan. La primera es la reconciliación de los señores con la reina por temor de que obedezcan más a su majestad que a él. La otra es que asegura que quien venga en representación de la reina de Inglaterra para el bautismo del príncipe no le prestará atención y teme sufrir una afrenta. Nos hemos quedado con el nacimiento de Jacobo, de su hijo, y eso cómo afectará a la pareja. Bueno, como he dicho, Darnley está enfadado como niño pequeño, ¿no? Entonces, María al final decide reconciliarse con él. Más por cuestiones de política que por cuestiones de que estuviera... Ella ya no está enamorada de Darnley, digamos. De hecho, tiene 1000 motivos para odiarlo. Pero aún así, consigue hablar con él. Darnley se había retirado a otra villa, estaba fuera de Edimburgo. Entonces, ella habla con él y le dice, mira... Creo que lo más importante, ahora que nuestro hijo ha nacido, es que hagamos un equipo político, estemos juntos y tal. Y él, si es lo que yo quería, si es que ha sido tu culpa, ¿sabes? Un narcisista, ¿sabes? La culpa siempre es tuya. Entonces, Darnley regresa a Edimburgo y se desencadena el inicio de una segunda noche fatal. Hemos tenido una primera noche fatal, que fue el primer asesinato, que es la noche de la muerte de Rizzio. Entonces, Darnley regresa a Edimburgo, pero no residirá en el palacio de Holyrood, porque en aquel momento Darnley tenía sífilis, que es esta enfermedad que era lo que le llamaban, creo que es el mal francés o algo así, ¿verdad? Claro, Darnley era demasiado narcisista y demasiado como atractivo y tal, no quería que nadie le viera con los signos, porque claro, estaba teniendo... Claro, el problema de la sífilis es que es una enfermedad que realmente nunca termina de desaparecer del todo. Creo que tienes como tus ataques, ¿no? Sí. Tiene como momentos de... Unas pústulas de pausas, y luego tienes estos ataques y tienes como unas marcas en la piel. Entonces Darnley no quería que le vieran así. Entonces María le ofreció una casa que estaba... era la casa del alcalde de Edimburgo, ¿vale? Que se llama Kirk O'Field, y estaba justo pegada a la muralla dentro de la ciudad, ¿vale? Era una manera de que Darnley se pudiera recuperar, porque nos ha parecido súper curioso el tratamiento que se tenía que hacer... sobre todo, Tatiana, creo que te ha fascinado, ¿no? Sí, el tema del mercurio. Investigamos un poquito porque sí que nos sonaba que para el tratamiento de sífilis en la época se utilizaba mercurio. ¿Pero hasta qué punto? Pero sí, es que... O sea, al final vimos que en teoría el mercurio se utilizaba de dos maneras, según hemos visto. Una era que se aplicaba directamente en la piel. Eso ya... red flag. No bien. ¿Vale? Pero es que además se ingería. Y según he leído, por ejemplo, la biografía de John Guy, que hemos utilizado entre ellas para el podcast, decía como que cuando tú ya veías que tus dientes se empezaban a pudrir y tenías un aliento que era de los 7 infiernos, era cuando la cosa empezaba a hacer efecto y te curabas te quitabas los síntomas de la sífilis. Claro, pero lo que pasa es que hay como expertos que dicen que a lo mejor no es que el mercurio te curara los efectos, sino que habías llegado a un punto de estos en que la enfermedad te da como... La tregua, digamos. Sí, como una tregua, tienes un periodo en el que te medio recuperas y luego volverás a caer, es decir, nunca te curabas del todo. Exacto. Al final lo que te mataba era el mercurio que te estabas tú utilizando para curarte, en plan te morías antes del tratamiento que de la enfermedad. Curarte matándote. Exacto. No, además se utilizaban baños sulfúricos, que eso son estas aguas que huelen como huevo podrido, que hoy en día creo que, no sé si sigue utilizando, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Como así en plan baños medicinales, de estos de... Exacto. Que el agua tiene azufre y... Entonces nada, al final Darnley estaba tratándose y en estas empiezan a escucharse rumores de que los nobles están muy descontentos con él porque se sienten traicionados, porque Darnley al final los vendió, es decir, Darnley firmó el documento aquel, pero luego al final huye con María, o sea, los nobles estaban de Darnley ya hartitos. En estas circunstancias, una de estas noches en las que Darnley se estaba ya recuperando de la enfermedad, ya tenía su guapura, ¿no? En plan su belleza, pues María le visitaba con frecuencia. De hecho, tenía una cama en la casa, una cama en el piso de abajo, no dormían juntos por el tema del contagio, pero se quedaba. Entonces, una de esas noches, pues Darnley, que ya estaba recuperado, pues quería marchita. También te digo, el contagio, que es una enfermedad de transmisión sexual. Sí. Es decir, que... Claro, pero como allí no sabían bien cómo... Claro, cómo se pegaba. Exacto, es decir, yo creo que, sabían que por sexo era seguro, pero como no tenían claro tal, yo creo que al final... No sabes qué nivel de cercanía necesitas para transmitirla. Aparte, te digo una cosa, yo soy María y veo esas pústulas... Y digo, bueno, pues me duele la cabeza hoy. Exactamente.
Entonces, nada, al final, es una noche de estas, María estaba en la casa con él cenando, y le dijo, oye, mira, que había una boda en la ciudad, y dijo, tengo que ir a volver porque tengo que oficiar la ceremonia y tal, bueno, oficiar, estar allí. Y Dan le dijo, no, venga, quédate conmigo, anda, quédate, tal. Y María dijo, no, mañana hablamos, ¿vale? Todo muy happy, es decir, al final los reyes estaban como reconciliando. Cuando pasa la noche, María se va a dormir y de madrugada, de pronto se ve como un fulgor en el cielo y se escucha una explosión. Esa explosión viene de la casa de Kirkconnell, que era donde vivía Henry Darnley. Este episodio, la explosión de Kirkconnell, es un verdadero true crime que no se sabe, a día de hoy no se sabe bien qué es lo que pasó. Lo único claro, vamos a decir, es que Darnley murió. ¿De acuerdo? Eso es lo único que sabemos. Seguro. Y que la casa estalló. Exactamente. Es lo único que sabemos seguro. Claro, cuando se produce la explosión empiezan a llegar pues los vecinos con cubos de agua para intentar apagar el incendio, ¿vale? Y desde el primer momento empiezan a aparecer cosas sospechosas, cosas raras, cosas que no cuadran, ¿de acuerdo? Encuentran el cuerpo de Darnley, pero en un primer momento lo encuentran como en un patio vecino. Y lo primero que la gente piensa es, claro, ¿de dónde viene la explosión? Sabemos que la noche de la explosión alguien, luego hablaremos un poco de quién, o sospechamos, colocó barriles de pólvora en el subsuelo de la casa, debajo de la vivienda. Con lo cual, ya sabemos que había un intento de asesinato. Es decir, no es que se dejara la vitro encendida, ¿sabes? No. Entonces, bueno, eso es lo primero. Lo segundo, el cuerpo de Darnley aparece en el patio vecino. Y lo que se pensó fue que de la explosión, Darnley salió disparado. Pero raro, porque el cuerpo no tenía señales ni de fuego, ni de la propia explosión, ¿no? Es decir, el cuerpo estaba intacto. Además, Darnley llevaba una daga en la mano. Es decir, tú, si sales volando, es decir, a no ser que tú vayas con un cuchillo por la casa y de pronto salga la explosión, es raro. Además, vieron como marcas en el cuello de Darnley. Claro, lo que parecía era que Darnley no murió de la explosión, sino que Darnley consigue huir de la casa y que en algún momento alguien lo encuentra y lo asfixian, ¿vale? Con lo cual es doble intento de asesinato. O sea, matado y rematado, básicamente. El caso Darnley, lo vamos a llamar así, comienza a generar la indignación de toda Europa y desde el primer momento, a la primera que responsabilizan, y la historia de algún modo también lo hizo, fue a la propia María. Luego diremos por qué. Es decir, al final tenemos otra vez la imagen de una femme fatale, esta reina maquinadora, conspiradora, asesina, que era muy típica del siglo XVI, esta imagen de mujer negativa, malvada, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Que las cortes vecinas empiezan a señalar a María como la responsable. La propia Isabel le escribe una carta en la que, en términos totalmente, o sea, que yo me indignaría si fuera María, o sea, como le reprocha en plan, oye, mira, no sería una buena hermana si no te dijera lo que están hablando de ti. Es como la típica amiga tóxica que viene y te dice, no sería una buena amiga si no te dijera que lo estás haciendo muy mal, que no sé, pues igual, ¿vale? Pero en plan, en términos muy malos. No iba a buenas eso. Exacto, ¿vale? Entonces, claro, el asesinato de Darnley genera todo tipo de dudas, todo tipo de recriminaciones contra María. Porque, claro, María lo primero que piensa es, a ver si yo soy la siguiente. Es decir, lo de Rizzio ya fue un aviso de que la cosa se estaba complicando. Ahora con Darnley ya son dos. Es un asunto horrible y muy extraño, y creemos que nunca se ha oído algo así en ningún otro país. La casa había volado por los aires, con tanta vehemencia que de toda ella, paredes y demás, no quedaba nada, ni una sola piedra sobre otra. Todo había volado muy lejos y estaba cubierto de cascotes, hasta los mismos cimientos. Sin duda, se ha hecho con pólvora y pareciera haber habido una mina. Aún no se sabe quién lo ha hecho o de qué manera. El cuerpo de Darnley apareció fuera y aparentemente estrangulado. Estoy convencida de que fuera quien fuera el responsable, el crimen estaba pensado tanto para mí como para el rey.
pues permanecimos en esa residencia la mayor parte de la semana pasada, en compañía de la mayoría de los lores que estaban en la ciudad esa misma noche. De no haber sido por la boda de Bastian, estaría muerta. Aquí es donde aparece el tercer gran protagonista de esta historia. Yo ya lo mencioné un poquito en el otro podcast, pero ahora es cuando asume un papel protagonista, que es Bothwell. Bothwell era un noble escocés que había estado siempre al servicio de María. Primero estuvo al servicio de su madre, de la reina madre María de Guisa, y ahora está al servicio de María Estuardo. Era un noble con grandes ambiciones, al igual que Darnley, y que cada vez se llevaba mejor con María. Él siempre había sido leal a ella, por ejemplo, cuando fue la revuelta de los nobles del hermano bastardo. Aún no hemos hablado de Jacobo, Jacobo Estuardo, de Lord Jacobo. Lord Jacobo. Hablaremos de Lord Jacobo. Pues cuando pasó lo de Lord Jacobo, Bothwell estuvo siempre al lado de María, fue leal a ella, la apoyó, y había rumores de que Bothwell tenía grandes ambiciones y uno de sus grandes frenos era Darnley. Al final, todo esto iba, que ya me estaba liando, todo esto iba porque se dijo que María se había liado ya con este señor, cosa que no es cierta, y ambos prepararon el asesinato para que Bothwell se convirtiera en el nuevo esposo, digamos. Esto no es cierto. Lo que pasa que, claro, los acontecimientos nos llevarán ahí. Y muchos historiadores al final se han adelantado a los hechos y han interpretado que esto era un plan maquinado de... No. Es posible que Bothwell fuera uno de los artífices del asesinato. De hecho, sería sometido a juicio y se libraría. Pero hay muchos nobles, es decir, por ejemplo, estaban los Morton, que era uno de los clanes más poderosos de Escocia, que estaban súper indignados con Darnley, porque se sentían traicionados. Es decir, Darnley había firmado el documento con ellos para matar a Rizzio, se había librado, los había vendido después, y claro, te había buscado muchos enemigos. Eso te iba a decir, que tenía muchos enemigos. Es que si no era uno, iba a ser otro. Esto es como, claro, el tío empezó todo mal, ¿sabes? Empezó, o sea, iba error tras error, ¿de acuerdo? Entonces, claro, había muchísimos intereses en asesinar a Darnley. Y el problema es que todo esto, digamos que salpicó a la propia María. Mis oídos han quedado sumamente sorprendidos, mi mente tan perturbada y mi corazón tan horrorizado al escuchar el espantoso informe de la abominable muerte de vuestro difunto esposo y la masacre de mi primo, que a duras penas he podido reunir el coraje para escribiros acerca de ello. Y por más que mi naturaleza me fuerza a penar por su muerte, dada la proximidad de nuestra sangre, debo deciros abiertamente lo que pienso acerca de ella, puesto que me es imposible ocultar el hecho de que lo siento más por vos que por él. No estaría actuando como una prima leal o una afectuosa amiga si me concentrara más en complacer vuestros oídos que en preservar vuestro honor. Por tanto, no os ocultaré que la gran mayoría dice que fingiréis distracción ante este hecho en vez de vengarlo y que no os interesa tomar medidas en contra de quienes os han hecho este favor. Os exhorto, aconsejo y ruego que toméis este asunto con tanta seriedad como para no temer tocar siquiera a aquel que tenéis más cerca, si estuviera involucrado. ¿Y cómo afrontará María esta situación tan complicada? En el pasado, María fue muy inteligente a la hora de no apoyarse demasiado en un noble. Es decir, al final ella jugaba muy bien su papel de reina de todos, ¿sí? Entonces, claro, cuando se casa con Darnley, lo que hacía ella era repartir el poder. Una parte del poder se lo repartió a su hermano, a Lord Jacobo, otra se la repartió a Darnley como su esposo y otra se la repartió a Bothwell como su, digamos, el noble que siempre estuvo a su lado. Pero claro, ahora, después de tantas situaciones de estrés, una cosa que no he dicho es que en esta época María empieza a sufrir muchas enfermedades. Tiene problemas de reuma, tiene problemas de vómitos, se desvanece, claro. La tensión que debía pasar esta chica, los niveles de ansiedad, de miedo, de paranoia, todo esto afectaba a su cuerpo. Afectaba. Luego, obviamente, había dado a luz, que eso también tiene su recuperación. Claro, no le dejan recuperarse. Pobre mujer. Es que no le dejan recuperarse a la pobre señora. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella se apoya en Bothwell. En este noble, ella ve como a su galante caballero, ¿no? Y está cometiendo, no se está dando cuenta, pero está cometiendo el mismo error que con Darnley, que es fiarse demasiado pronto de los hombres, ¿vale? ¡Ay, amiga! Entonces, ¿qué ocurre? Que se apoya demasiado y rompe el equilibrio de facciones. A todo esto tenemos que recordar que Lord Jacobo, el hermano,
quiere de algún modo recuperar el poder perdido, sigue queriendo recuperar el poder. Jacobo siempre ha tenido esa ambición de gobernar y no ha podido, primero por la madre de la reina y luego por la propia María. Entonces María empieza a pasar mucho tiempo con Bothwell, se apoya en él, le pide su consejo y Bothwell, que está casado, empieza a cortejar a la reina. Como hacía Darnley, lo mismo. Empieza a cortejarla, empiezan a pasar mucho tiempo juntos y casualmente Bothwell se divorcia. Sospechoso. María disfruta de la compañía de Bothwell porque Bothwell está haciendo exactamente lo mismo que Darnley, que es pues regalarle los oídos. Disfruta de su compañía, se siente protegida y es ahí cuando Bothwell trama su plan para apoderarse de la corona. Bothwell quiere ser rey consorte. Al igual que lo fue Darnley, él quiere ser rey consorte, ¿no? Es importante que veáis esta idea de una reina, una mujer rodeada de hombres que no la respetan, que al final la ven como un elemento para conseguir más poder. Es esta idea de los roles de género que hablé en el otro podcast. María rompe el rol de género de la esposa, porque ella es reina propietaria por sí. Entonces, esto es muy importante, porque el hecho de que sea mujer en esta época, de alguna manera, es un pequeño hándicap como reina. O sea, parece que no, pero no la respetan de la misma manera. La utilizan, ¿sabes? Mientras María regresaba de, no sé si había ido de excursión y tal, Bothwell la intercepta. Aparece y la obliga a residir en su castillo. Es decir, secuestra a la reina. Esto está muy plagado de misterios, no se sabe bien qué es lo que ocurrió, pero lo único que sabemos es que cuando María sale de ese castillo de Bothwell, sale comprometida con él. María llega al castillo forzada por él y cuando sale con el compromiso de matrimonio entre Bothwell y María Estuardo. Además, se dijo que Bothwell, con esas ambiciones que tenía de convertirse, él sabía que la única manera de hacerlo era consumar el matrimonio, incluso antes de casarse. Y según se dijo, Bothwell viola a María Estuardo. No sabemos realmente, claro, aquí no sabes lo que pasó en esa habitación. Yo entiendo que al final María se dio cuenta de que no tenía opciones. Pero no tenía opciones en todos los sentidos, me refiero. Al final María necesitaba un compañero para poder gobernar en una situación tan complicada para ella. Es decir, ella no conocía prácticamente el gobierno en solitario. En segundo lugar, había pasado por momentos terribles. En tercer lugar, Bothwell le ofrecía como esa protección, digamos, ese apoyo, ¿no?, de ese noble caballero, y es muy posible que la violara. Cuando digo esto me refiero de que la obligara a mantener relaciones sexuales. A partir de aquí comienza el último acto en la vida de María como reina de Escocia, que obviamente será un desastre. ¿Por qué? Porque María se casa con Bothwell y en un principio ella cree que la cosa va a ir bien, porque le da la impresión de que Bothwell cuenta con el apoyo de los otros nobles. Ella piensa que los otros nobles, al tener a uno entre los suyos como rey de Escocia, o como rey consorte, pero que va, los otros nobles comienzan a estar cansados porque tienen un Darnley II en el trono. Desde el momento en el que Bothwell sube al poder, es insufrible. Hiperceloso. O sea, como vea que un noble se acerca a María, no solo por el hecho de ser su marido, sino por el hecho de controlar la corona, porque claro, María simboliza la corona, ¿no? Entonces Bothwell se entromete, tú no hablas, tú no sé qué, se pelean, tienen grandes discusiones. María lloraba porque Bothwell no le permitía mirar a nadie, o que nadie la mirara, pues sabía muy bien que ella era adicta a los mismos placeres que cualquier otro devoto de este mundo. Bothwell era el más celoso de todos los hombres. Ya ha habido algunas disputas entre la reina y el duque, y otras más están por venir. Él está celoso, desconfía de ella, y quiere asegurarse de que se le obedezca. Muchos opinan que han visto cambiar el rostro de la reina más que ningún otro en muy poco tiempo y sin haber padecido ninguna enfermedad extrema. Bueno, una anécdota es que el día de la boda la gente vio muy mal que María se casara con Bothwell. De hecho, los rumores de que la reina había asesinado a Darnley para casarse con él cobraban mucha fama. Y se dice que el día de la boda aparece un letrero cerca de la iglesia donde se casa que dice algo así:
En teoría es una carta de Ovidio, ¿vale? Del escritor latino. Como dice el hombre común, solo las rameras se casan en mayo. ¿Por qué? No sabemos, pero... Pero al final la acusan de Ya. es decir, Porque ¿cuánto tiempo había pasado entre la muerte...? Poco tiempo. Yo creo que Darnley muere en el 66, me parece, y creo que se casa en el 66. O sea, que Como no un pasa... año. O menos, sí, no pasa mucho tiempo, la verdad. O sea, todo es como muy, muy acelerado, ¿no? Y esta idea de la reina ramera pues empieza a asumir forma. De esa reina que se vale del sexo para sus objetivos. Todo esto, obviamente, es una construcción... Claro, la gente no sabía lo que había pasado, ellos oían campanas, no sabían de dónde, y ya pensaban, bueno, pues María es la culpable. Y el hecho de que se case con Bothwell, pues empeora las cosas. De hecho, María se estaba acabando su propia tumba política, podríamos decir. Después de la boda, la situación de Bothwell en el poder se vuelve insostenible y los nobles, entre ellos Lord Jacobo, traman una rebelión contra la reina de Bothwell. ¿De acuerdo? Lord Jacobo, Lord que no para, Pico pala el hombre. Es que no para y no paró. No para y no paró. Entonces empieza, digamos, una rebelión contra la reina de Bothwell, en la que al final los reyes se ven asediados en un castillo. Claro, se unen todos contra ella y María ve que no tiene opciones y se rinde con dos condiciones. La primera, que dejen marchar a su marido. Que no le hagan nada. Normal, porque Rizzio acabó como acabó, Danley acabó como acabó y no quería que le pasara nada a Bothwell, ¿vale? Entonces permite que se vaya. Y la segunda, pues que lleguen a algún tipo de acuerdo. El problema es que María, que en este momento estaba embarazada de Bothwell, ¿vale? No tiene opciones. De hecho, sufre un aborto espontáneo. Se cree que de gemelos. María se convierte en prisionera de los lores, de los nobles. Ellos ahora ya no van a cometer el mismo error que cometieron cuando mataron a Rizzio. Ahora tienen a la reina y se van a asegurar de... Sí. No es fírmanos el perdón y dejamos que te vayas. No, que no, luego no. haces lo que quieres. Efectivamente. Entonces los nobles empiezan a acusar a María de toda una serie de crímenes. En plan, que el matrimonio con Bothwell tenía una serie de objetivos, que ella había sido la artífice del asesinato de Darnley, etcétera, etcétera. Claro, y tú me dirás, ¿y todo esto Inglaterra dónde está? Porque claro, hace tiempo que no hablamos de Isabel I. Están mirando, comiendo palomitas, Claro, en plan de... y de Cecil, de su ministro. Ajá. Inglaterra es la primera que ha chinchado para que esto ocurriera. Es decir, al final Cecil quería quitar a María del gobierno porque era una reina católica y lo estaban haciendo. Financiaba a los rebeldes, etcétera, etcétera. Al final, María no llega a ningún tipo de acuerdo con los lores, huye otra vez. La tía era una amazona, era Misión Imposible 40. Entonces la reina consigue huir otra vez, reúne un pequeño ejército, o sea, tiene como una última oportunidad para recuperar el poder y fracasa. Fracasa estrepitosamente hasta el punto de que se ve obligada a abandonar el reino de Escocia. Es decir, ella al final, después de varios intentos, ella está sola, Bothwell ha huido, ve que su vida en Escocia no puede continuar y es entonces cuando María Estuardo abandona el reino, no volverá nunca más a Escocia y comienza la última fase en la vida de María Estuardo. Mi muy querida hermana, sin haceros el relato de todas mis desdichas, pues ya os deben de ser conocidas, os diré que aquellos de entre mis súbditos a quienes más bienes había hecho, me han expulsado al fin enteramente de mi reino y reducido a tal estado que después de Dios no tengo otra esperanza que vos. Lord Jacobo, el tío y el hermano de María, consigue lo que quiere y se hace con la regencia. Ya tiene el control, que era lo que él necesitaba, ¿de acuerdo? Controla al niño y por lo tanto tiene su gran plan de convertirse en gobernante de Escocia. Por otro lado, cuando Isabel se entera de la que se ha liado en Escocia, le da un capirote a Cecil. ¿Por qué? Porque Cecil ha contribuido a derrocar a una reina propietaria. Isabel era una tía muy prudente y no le hace gracia que su ministro derroque a una reina ungida por Dios, como era la propia Isabel. Que sienta un precedente eso. Efectivamente. De hecho, yo me imaginaba siempre una frase, es que vi un TikTok que me hizo mucha gracia. Es Esperanza Gracia, no sé, que está muy de moda, y imitaba a Chicote y decía, ¿tú eres tonto o terrorista? Pues yo me veo a Isabel diciéndole a Cecil, ¿tú eres tonto o terrorista, tío? ¿Qué te pasa? Claro, Isabel es la primera que es reina de todo, es decir, vale, ella ha
ha contribuido, bueno, ha cerrado los ojos a que se desestabilice el reino de Escocia, pero cuando se derroca a su prima, a una reina propietaria, apaga y vámonos. Y la pobre María, ¿qué pasa con ella? Pues María tiene intención de recuperar el trono. Es decir, María huye a la frontera inglesa con la intención de recuperar su trono. Ese es su objetivo. Entonces, en el momento que María entra en Inglaterra, se convierte como en el gran problema de Inglaterra. Porque ella es una reina ungida por Dios, es una reina propietaria, es decir, los reinos son propiedad de los reyes en aquella época, no es como hoy en día. En tercer lugar, es una reina que es heredera al trono de Inglaterra. Ella es la siguiente en la sucesión de Isabel. Es decir, porque Isabel no tiene hijos, ni hermanos. Ella es la siguiente. Entonces, María es como un gran problema. Es un gran problema. Yo creo que Cecil y toda esta gente pensó, joder, ya la podían haber matado. Porque al final, claro. ¿Ahora qué hacemos con ella? Exactamente. Entonces, lo primero que se hace es buscarle una residencia. Claro, no la puedes meter en una casa. Spoiler, pasará en Inglaterra los siguientes 18 años. Me gustaría que pensarais lo que son 18 años de vuestra vida. Pensad ese tiempo cautivas. Cuando digo cautivas es que tú no tenías libertad de movimiento. Y no pasó más de 2 años en el mismo palacio. O sea, fue trasladándose de un palacio a otro. Al final es una locura. Entonces nada, ella, uno de los palacios donde más estuvo fue en el palacio del conde de Sherbury, de George Talbot, que fue como su carcelero más famoso, digamos, entre ellos, ¿no? Cuando a este hombre le dicen, oye, mira, te tienes que ocupar de esta señora, se le lleva... O sea, le iban rulando de palacio de noble en palacio de noble. Sí. En plan de, ahora te toca a ti. Exacto, por varias razones. La primera era porque María era un peligro por ser heredera al trono y además católica. Estamos en una época en la que Inglaterra y toda Europa están viviendo guerras de religión entre católicos y protestantes, y en Inglaterra se estaban extendiendo los atentados católicos contra Isabel I. Es decir, había intentos de asesinar a Isabel I para colocar a la reina Estuardo en el trono inglés. Isabel es la primera que lo sabe. Tienen a María vigilada y no saben bien cómo proceder con ella. En el caso de María, durante los siguientes años, su vida estará dentro de los márgenes de una reina. Es decir, ella tendrá una casa con numerosos sirvientes, tendrá una serie de privilegios. Por ejemplo, yo tengo apuntado que cada día se le servía para comer 32 platos y para cenar 64. Toma ya, ¿eh? O sea, que ninguno te guste. Ni un buffet de hotel de 5 estrellas, ¿eh? Porque era lo que se servía una reina. Luego hay que entender que obviamente no se comía los 32 platos, sino que luego eso se repartía entre los criados, etcétera, etcétera. Pero ella tiene las comodidades de una reina. Se le permitía cabalgar. Claro, un problema, no tiene tanta libertad de movimiento. El deporte por excelencia de muchas veces de las reinas era la equitación. Entonces en esta época empieza a engordar, empieza a tener problemas en las piernas, insomnio, tiene épocas de depresión en las que se hunde, ansiedad. Fue una vida muy dura, al final era una cautiva. Es verdad que estaba en una prisión de oro, es verdad, pero al final era una cautiva de Isabel. Inevitablemente, María comenzó a ganar peso. Si bien sus dietas eran similares a las de Escocia, allí, en sus largas cabalgatas, solía hacer ejercicio todos los días. Ahora, en cambio, la combinación de grandes comidas y poco ejercicio empezaba a causarle problemas. Conforme engordaba, se le redondeaban los hombros e iba apareciendo una pequeña joroba en su espalda. Sufría mucho de estreñimiento y otros desórdenes digestivos, y su vieja enfermedad regresó. María sentía que envejecía antes de tiempo. No conseguía dormir, a veces por espacio de 10 o 12 días. Algunas de sus enfermedades eran psicosomáticas, producto del estrés que la embargaba en los momentos en que Isabel la ignoraba o se negaba a tenderle la mano en son de paz. Nadie puede curar esta enfermedad mejor que la reina de Inglaterra, solía repetir con razón. Anhelaba particularmente ver a su hijo. Eran muy pocas las noticias de él que podía obtener de los demás, más allá del mortificante hecho de que lo estuvieran educando sus enemigos y según la fe protestante. No tenía permitido escribirle, y en todos sus años de cautiverio, prácticamente no recibió cartas ni de él ni de su guardián. El lamentable estado de salud de María se veía exacerbado por el apoyo que Francia le había negado.
tras 2 años de arresto, llegó a humillarse solicitando a Catalina de Medici que se apiadara de ella. Imploró a la más dura de las suegras que escuchara pequeña y humilde súplica de ayuda para Escocia. Su enfermedad era consecuencia ante todo de la inactividad, el estrés y la depresión. A todo esto, Isabel, no se vieron jamás. Tuvo 18 años ahí, no la fue a ver. Nunca. No se llegaron a ver. En esta película que se hizo de María Reina de Escocia, fingieron una escena en la que se encuentran. Esa escena es mentira. El que sí la vio fue Cecil, fue a verla para hablar con ella y tal, pero en general no se vieron nunca. A todo esto, ¿qué ocurre? Que ella empieza a tramar sus propios planes. Claro, porque yo creo que tú estás ahí encerrado y no cavilas bien. Por ejemplo, hubo intentos de casarla, claro, porque ella se quería volver a casar. No había aprendido. Ella se quería volver a casar. Por ejemplo, en aquella época planea... Se había divorciado de Bothwell. ¿Había muerto? No, lo que se dice, claro, lo que se dijeron muchos nobles es que el matrimonio con Bothwell no era legítimo porque Bothwell se había divorciado sin el consentimiento de la Iglesia Católica. Entonces, ese matrimonio era falso, porque si os acordáis, Bothwell se había divorciado de su esposa para casarse con María, pero ese divorcio no había sido aprobado, entonces consideraban que realmente nunca se había casado. Entonces, en esta época, por ejemplo, se planea el matrimonio de María con uno de los nobles más importantes de Inglaterra, el duque de Norfolk. El duque de Norfolk había sido, por excelencia, el representante del catolicismo inglés en época de María Tudor, o sea, antes de que Isabel reinara, etc. Y ella empieza a cartearse con Norfolk. ¿Cómo le dice? Mi querido Norfolk, ¿sabes? En plan, al final no sale bien. De hecho, Norfolk acaba apresado por conspiración contra la reina. Y es entonces cuando los rebeldes católicos en Inglaterra, hay grupos, podríamos llamarle grupos terroristas, porque al final es la idea, buscan la manera de asesinar a Isabel y quieren la complicidad de María. Es decir, quieren contar con la aprobación de esta reina para su plan. El plan es asesinar a Isabel y colocar a María en el trono de Inglaterra. Entonces María al principio es muy reacia, pero conforme pasan los años, conforme ve que su hijo Jacobo se ha olvidado de ella, que no la va a ayudar a liberarse, que las monarquías vecinas como Francia, ya tenía muchos lazos con Francia, porque hemos visto que fue reina de Francia, se han olvidado de ella completamente. Bothwell ha sido apresado y enviado, creo que estaba en Dinamarca, donde muere en prisión, muere enloquecido en prisión. Entonces ella al final es como olvidada, ¿no? Y los que la recuerdan solo se acuerdan de ella porque es un símbolo católico. Por ejemplo, el Papa de Roma y Felipe II de España miran hacia María Estuardo no tanto por ella como reina, sino por lo que simboliza. Es decir, es una reina católica que, si sube al trono, devolvería Inglaterra al abrazo de la Iglesia, como hizo María Tudor, esa misión que nunca llegó a conseguir. Todas estas conspiraciones católicas, tanto dentro como fuera de Inglaterra, finalmente afectan a la propia María. Entre todas ellas, la que finalmente es la que acabará condenándola, fue llevada a cabo por un tal Babington, que lo que hace es cartearse con ella y le propone un plan, que es el de secuestrar a Isabel y colocarla a ella en el trono. Estas cartas son interceptadas por el servicio secreto inglés, le vamos a llamar así. El número 2 de Cecil se llamaba Walsingham, que aparece muy bien en las películas de Elizabeth. Walsingham era un espía de la reina, controlaba todo el círculo de protección de Isabel lo controlaba él, y consiguen interceptar esas cartas. Y Walsingham lo que quiere es tender una trampa a la reina. ¿Por qué? Porque hay grandes intereses por parte del círculo de Isabel para hacer caer a María. Se la quieren cargar. Necesitan una excusa para acabar con ella, juzgarla y condenarla. Todo esto medio a espaldas de Isabel, porque Isabel lo de juzgar a una reina no le hacía tanta gracia. Porque claro, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Walsingham dice, venga, que llegue la carta a su destino, que la mire María. Y están todos con velitas, por favor. A ver qué responde. Por favor. Y María cae medio en la trampa. Ella contesta que se plegará a lo que Dios quiera. Tú cógelo como quieras. No dice que quiere que asesinen a Isabel, ni que la secuestren. Ella dice que si su destino es ser reina, ella no va a poner problemas.
Claro, Walsingham se hace con la carta, se la presentan a Isabel, en plan, ¿ahora qué, amiga? ¿Qué hacemos? E Isabel, que tiene muchas dudas, ordena que detengan a María Estuardo para interrogarla. Un día, mientras María está montando a caballo, ve como unos soldados se acercan a ella y la detienen. Y ella ya sabe que algo ha salido mal y que, sorpresa, me han pillado. Soy una reina absoluta y no haré nada que pueda resultar perjudicial para mi majestad real, la de otros príncipes de mi rango o mi propio hijo. Mi mente aún no está abatida y tampoco me hundiré con mi calamidad. Soy una reina y no un súbdito. Si compareciera, estaría traicionando la dignidad y majestad de los reyes. Sería equivalente a confesar que estoy dispuesta a someterme a las leyes de Inglaterra, incluso en cuestiones religiosas. Accedo a responder a todas las preguntas, siempre y cuando sea interrogada por un parlamento libre, y no por estos comisionados que sin duda han sido cuidadosamente elegidos, y que tal vez ya me hayan condenado antes de escucharme. Debéis escudriñar en vuestras conciencias y recordar que el mundo entero es más amplio que el reino de Inglaterra. Por lo tanto, ¿nos responderéis o no? Si os negáis, los comisionados actuarán según su autoridad. Soy una reina. La reina, mi ama, no conoce a ninguna reina en sus dominios que no sea ella. No conozco a Babington. Nunca recibí cartas de su parte, ni se las escribí. Jamás conspiré para destruir a la reina. Si buscáis probarlo, entonces enseñad las cartas firmadas de mi propio puño y letra. Pero tenemos evidencias de que han existido cartas entre Babington y usted. Si es cierto, ¿por qué no las mostráis? Tengo derecho a exigir que se me permita ver los originales y las copias, unas al lado de otros. Es muy posible que mis enemigos hayan alterado mis claves. No puedo responder a esta acusación sin un total conocimiento de los hechos. Hasta entonces, me conformaré con afirmar solemnemente que no soy culpable de los crímenes que me imputáis. Había problemas para juzgarla porque, claro, ella era reina ungida. Los nobles ingleses no tenían potestad para juzgar a una reina. Es decir, se suponía que la reina solo podía ser juzgada por sus iguales. Y la única igual que había era Isabel, y tampoco tenía potestad porque era una reina extranjera. Una reina propietaria. Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema es que Isabel no ve claro el plan que están tomando su círculo, digamos, que es ajusticiar a la reina. Entonces, ¿qué ocurre? Que el juicio ya empieza mal, porque la propia Isabel es muy reacia, no termina de transigir, digamos, y además María está súper tranquila. Ella sabe que ese tribunal no la va a juzgar, que únicamente puede ser juzgada por Dios, en este caso, y ella responde a las preguntas con: yo no he dicho eso, yo solo me he sometido a la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. También Tatiana, lo que hemos comentado así un poco fuera de micro, debía estar ya... Sí, agotada de la vida de ya sería... 18 años sin tu libertad, sin poder hacer lo que tú quieras, viendo olvidada, ya... es que tiene claro, que ser... viendo ya al final que no vas a recuperar tu trono, que tu hijo te ha olvidado. Entonces, es un juicio que es un poco paripé. Es decir, al final Walsingham y Cecil tenían claro que iban a ir a por ella, y efectivamente la condenan, pero el problema es que Isabel se niega a firmar la orden de ejecución. Isabel no termina de aceptar la responsabilidad, que fíjate una cosa, esta orden de ejecución efectivamente crea un precedente. No es exactamente el mismo, pero un siglo después, el hijo el nieto de María Estuardo, Carlos I Estuardo, después de la Guerra Civil Inglesa, será ajusticiado. Qué curioso que al final se ejecuta este rey, ¿sabes? Que es su nieto. Y todo ello, claro, crea un precedente peligroso. Isabel es la primera que ve, porque claro, en aquella época está la teoría, la idea de que al final los reyes, de alguna manera, son elegidos por Dios, esa idea de divinizar la monarquía. ¿Y una reina hasta qué punto puede ejecutar a otra? Es que es grave. Entonces Isabel... Y con pruebas tan ligeras, es decir, claro, que no tienes tampoco... O sea, decir, yo me someteré a lo que Dios quiera, pues hombre, tampoco es que... Dices,
Es que me siento atacada en plan de... Claro. Es que veo una amenaza ahí. Es que está todo muy cogido difuso. con pinzas. Totalmente. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que Isabel, el Parlamento inglés le está pidiendo que lo firme, le está pidiendo que si deja a María viva, su vida va a correr peligro, que va a haber más atentados católicos, que puede acabar muerta. Y al final Isabel firma. Seré ejecutada como una criminal a las 8 de la mañana. No he tenido tiempo de daros una explicación detallada de todo lo que ha pasado, aunque si escucháis a mi médico y a mis otros afligidos sirvientes sabréis la verdad, y cómo, gracias a Dios, desdeño la muerte y sostengo fehacientemente que me enfrento a ella inocente de todo crimen. Las dos razones por las que me condenan son mi fe católica y la defensa de mi derecho divino al trono inglés, y sin embargo, no me permiten afirmar que muero por la fe católica. Ruego a vos, la más cristiana de las majestades, mi cuñado y viejo amigo, que siempre habéis afirmado vuestro amor por mí, que deis ahora prueba de vuestra bondad en estos puntos, pagando caritativamente a mis sirvientes los sueldos que se les adeuda. Esto es una carga sobre mi conciencia que solo vos podréis aliviar, y también ofreciendo plegarias a Dios por una reina que, al igual que vos, ha sido llamada la más cristiana y que muere católica y desposeída. En cuanto a mi hijo, os lo encomiendo en la medida en que lo merezca, puesto que no puedo responder por él. Me atrevo a enviaros 2 piedras preciosas, amuletos contra la enfermedad, con la esperanza de que gocéis de buena salud y una vida larga y feliz. La noche anterior a la muerte de María, por ejemplo, María intenta dormir, se pasa horas rezando, se prepara para ser abrazada por Dios, digamos, como, ¿no? Ir al más allá, sabe que su agonía va a acabar, y cuando llega a la ejecución, ella llega como una reina súper digna al final. Como curiosidad, el tajo no fue bien al principio, es decir, hicieron falta un par de tajos para rebanar la cabeza. María finalmente muere. Toda su vida, como podemos ver, fue una tragedia, es decir, fue una reina que fue muy maltratada por todos, por su familia francesa, sus tíos, por su familia inglesa, o sea, me refiero a su prima Isabel, por su marido, por sus maridos, los 3, podríamos decir, porque Francisco II, el pobre, el primero que tuvo en Francia, pues tampoco hace mucho. Creo que fue el más normalito. Sí, fue lo más bonito a lo mejor que tuvo. Su hijo la olvida, o por lo menos no se preocupa por ella, como ella querría. Su hermano Jacobo la traiciona 20.000 veces. Entonces, es una reina que tiene que sobrevivir a ser, bueno, perseguida por toda su familia, ¿no? La insignia de María, que había escogido mientras aún estaba en Francia, había sido la caléndula, que giraba para volverse al sol. El lema que la acompañaba era «Su virtud me atrae». Al ser hecha prisionera en Inglaterra, María cambió su lema por el de su madre, que era mucho más apropiado para su situación. Al elegir el ave fénix como el último de sus emblemas, había escrito su propio epitafio: «En mi final está mi comienzo». El ave fénix, la mítica ave que ardía en llamas y resurgía de sus propias cenizas cada 500 años. Era símbolo de una belleza y virtud inigualables, de la esperanza y la victoria final. Era inocuo, en el sentido de que provenía de su familia, aunque muy sugerente por su significado profético. Era su manera de establecer que incluso si la mataban, su derecho dinástico viviría para siempre en la figura de su hijo Jacobo, que heredaría el trono inglés, aunque ella misma nunca lo hubiera ocupado. Al final la historia, que es muy graciosa, ¿no? Claro, Isabel no tenía hijos. Y el heredero al trono, casualmente, será ese Jacobo que fue hijo de María, es decir, Jacobo VI de Escocia se convertirá en Jacobo I de Inglaterra. Ya era un chico mayor. Y cuando llega a Inglaterra, tiene un gran sentimiento de culpabilidad por lo que ha pasado con su madre. Es decir, él no volvió a ver a su madre, él era un niño cuando su madre se separa de él.
Entonces, cuando él llega a Inglaterra, él intenta de alguna manera recomponer, reescribir la historia de su madre. Ya no solo por su madre, sino también por él mismo, porque al final él tiene que demostrar que viene de un linaje, ¿sabes? Y su madre la había liado muy parda. Por ejemplo, cuando muere María, el cuerpo de María no había sido enterrado, estaba como en un ataúd y había quedado como olvidado. Jacobo lo que hace es que ordena que en una procesión súper engalanada, etcétera, en una procesión de honor, digamos, entierra a su madre en Westminster, digamos, en un ala aparte. Es decir, Isabel está enterrada en un ala y María Estuardo estará enterrada en otra ala de la gran iglesia, digamos, ¿no? Además, ordena a uno de los grandes historiadores de la corte que reescriba de alguna manera la historia de María. Ahí veis la historia, el servicio que hace al poder, digamos. Y lo que ocurre es que poco a poco la historia de María se fue olvidando. Fue recordada durante mucho tiempo como una reina conspiradora. Inglaterra, claro, es un país protestante, con lo cual todo lo que sonara católico era mal visto. Y cuando se empieza a rehabilitar un poco la figura de María es sobre todo en el siglo XX. Yo creo que es cuando empiezan las biografías, digamos, a volver a recuperar la cordura, un poco con esta pobre mujer, ¿no? Por eso hemos querido hacer, digamos, este podcast como para ofreceros una imagen. Es verdad que es un poco confuso porque hay muchos acontecimientos, pero al final veis que era una reina traicionada por todos. Y que aún así, yo creo, Tatiana, que intentó de alguna manera, ella tenía muy claro su papel de reina, o sea, de reina de Escocia, de reina ungida. Y hoy en día, es verdad bueno, si tú vas a Escocia y a Edimburgo, es como que la reivindican mucho. ¿Y tú crees que es un poco una utilización para reivindicar su necesidad de independizarse de Inglaterra y utilizan la imagen de esta mujer que fue condenada? Me recuerda a María Antonieta. María Antonieta también es o sea, si tú vas por París, hay una ruta de María Antonieta y la puedes ver por todas partes. Yo creo que al final es negocio, porque al final María Estuardo es una reina que ya tu nombre suena, además se han hecho muchas series, muchas películas, pero también puede ser que al final sea una forma de reivindicar a sus propios reyes y más a una reina tan famosa, porque pensad que después de María, Jacobo abandonará Escocia. Los reyes escoceses abandonan Escocia, no regresarán jamás. Entonces al final fue como la última gran reina que reinó en Escocia, la reina independiente de Inglaterra. Luego Jacobo será el primer rey, será Jacobo VI de Escocia, primero de Inglaterra, y de alguna manera ya se pierde eso, ¿no? Entonces sí, puede que es como el último gran rey independiente de Escocia. Pues nada, si os parece lo dejamos aquí. ¿Volveremos? Volveremos. De hecho, si tenéis ideas, si hay algún personaje que os apetezca y tal, vosotros proponed y dentro de lo que podamos lo vamos a intentar presentar. Sí. Y nada, pues nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.